Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carla Alejandra Velázquez Cuello. Soy alumna de la clase de expresión oral de CEUTEC con la sección B6191. El motivo del presente video es para darles a conocer un tema que tiene grandes ventajas en lo que es el desarrollo de nuestro país. El tema es la pobreza. ¿Qué podemos pensar nosotros cuando escuchamos la palabra pobreza? Pues podemos decir que es una situación o una forma de vida que surge como producto de la imposibilidad de ausencia y acceso a lo que son los recursos para poder satisfacer nuestras necesidades físicas y psíquicas humanas. También la asistencia sanitaria o el acceso de agua potable a los servicios públicos, acceso a lo que es alimentación, a lo que es la salud y todas esas cosas que nosotros como seres humanos necesitamos para poder vivir. Si nosotros nos pusiéramos a pensar un momento acerca de las personas que están en extrema pobreza, de las personas que no tienen qué comer en el día, no tienen con qué vestirse, con qué alimentarse, nosotros podemos pensar que ellos necesitan más que nosotros, cuando nosotros muchas veces nos podemos quejar de que no tenemos esto, que no tenemos lo otro, pero hay personas que están mucho más necesitadas que nosotros, ¿verdad? Y eso no nos ponemos a pensar muchas veces. En la pobreza en Honduras existen varios factores que influyen en ella, como por ejemplo el analfabetismo. Hay bastantes personas en la actualidad que no saben leer ni escribir. Quizás hay personas que solo llegan hasta segundo grado, tercer grado. Estamos hablando que son personas quizás de 70, 80 años de edad, entre los 60 también. Y ellas no tuvieron la oportunidad cuando tuvieron la niñez de poder alcanzar su sexto grado como máximo, que antes ese era el porcentaje que la población alcanzaba más para la educación. Pero también existe otro factor que es la salud. Hay muchas personas que están sufriendo de anemia hoy en día porque no tienen que comer, no tienen algún medicamento que las pueda nutrir, no consumen lo que es el hierro, ¿verdad? Entonces estas personas sufren bastante de lo que es la anemia y se encuentran muchos casos más en los que son niños y los que son los ancianos, que son personas que están mucho más vulnerables a lo que es sufrir una anemia, y a causa de esto pues pueden llegar a morir. Otro factor también es la alta dependencia de la agricultura. Hay problemas de clima, hay problemas gubernamentales. Muchas veces el gobierno se enfoca en lo que son otros factores que les pueda beneficiar siempre a la sociedad, pero deja de un lado la pobreza, deja de un lado las cosas que se pueden hacer para llegar a reducir lo que es la pobreza, ¿verdad? Podemos mencionar que hay varios tipos de pobreza. Hay tipos de pobreza lo que es en la sección educativa, como se los mencionaba antes. Cuando estamos hablando de pobreza educativa, son personas que quizás no saben leer y escribir. Hay personas que llegan hasta cierto grado, no completan su primaria. Hay personas que no completan la secundaria. Y se da mucho los casos en los que son personas quizás de 15 años, que son personas que se dedican mejor al trabajo en el campo, en la agricultura. Son personas que se dedican a aprender un oficio en vez de ponerse a estudiar, ¿verdad? Porque quizás el recurso económico no les ayuda o no les alcanza para que ellos puedan cumplir su meta educativa, quizás en la primaria o en la secundaria, ¿verdad? Entonces, como su nombre lo manifiesta, es la carencia de oportunidad de educación, tanto laboral como pedagógica. Se dice que los problemas educativos son las personas de 15 años y más sin instrucción. La misma puede subdividir en dos grupos: los pobres extremos educativos y los pobres moderados educativos. Los pobres extremos educativos, sin contar los indigentes, son los adultos con alguna instrucción primaria completa. Pueden ser personas que han llegado hasta el sexto grado y de ahí pues han comenzado a trabajar en alguna otra parte, han aprendido algún oficio, que es lo que les ayuda para llevar el sustento al hogar. Están también los pobres moderados educativos. Cuando hablamos de ellos, son personas que están sin pobreza extrema. Son los que tienen la primaria, pero no tienen la secundaria completa. Es decir, no tienen alguna profesión que les pueda decir, es electricista, es mecánico, es persona graduada de perito mercantil y todo eso, ¿verdad? También está la pobreza con espacio habitacional. Hoy en día hay muchas viviendas que son habitadas por un gran número de personas, donde quizás hay hasta 3, 4 personas durmiendo en un solo cuarto. Entonces
Hay pobreza de habitacional porque no tiene cada persona un cuarto donde ellos puedan estar privados, donde puedan dormir, donde puedan hacer sus cosas, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando que hay pobreza de espacio habitacional y hay pobreza de servicios. La indigencia de los servicios es la situación que pueden sufrir los habitantes de viviendas que cuentan con los 3 servicios básicos: agua, drenaje y electricidad, por debajo de las normas subjetivas. Citamos subjetivas porque son distanciadas de la realidad y de los estándares, debido a que en naciones subdesarrolladas siempre carecemos de una o dos al mismo tiempo o paulatinamente. Hay personas que quizás pueden tener su casa, pueden tener su cuartito donde vivir, pero no tienen electricidad, no tienen algún servicio sanitario o no tienen agua potable. Entonces estamos hablando cuando falta uno de esos recursos, hay pobreza de servicio público, ¿verdad? Porque no tienen la oportunidad de poder tenerlo en su vivienda para su uso, ¿verdad? También tenemos la pobreza de salud. La pobreza de salud la arroja un número porcentual y sale de la estimación de la proporción de la población nacional de una zona, nación o país que las instituciones de salud del sector público no alcanzan a cubrir adecuadamente. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay camillas en los centros hospitalarios, no hay medicamentos con que cubrir las dolencias o las enfermedades de los pacientes, hay falta de inmobiliario. Entonces esto afecta bastante porque hay personas que quizás van a un centro de salud de un pueblo, un centro de salud más cercano, porque es mucho más barato. Entonces, si no hay medicamento, ¿cómo van a hacer las personas para poder comprar el medicamento si no tienen algún recurso económico, verdad? Y está la pobreza por ingresos. También esta pobreza se mide porcentualmente y es muy subjetiva, ya que es la población que vive en hogares en los cuales el ingreso es per cápita. Es menor que la línea de la pobreza per cápita. Es muy común y es tan relativa como su esencia, ya que se sufre hasta en países desarrollados con altos índices de Producto Interno Bruto y altos ingresos per cápita, ¿verdad? Es muy lamentable y triste ver cómo personas de extrema pobreza sobreviven cada día sin nada que comer, sin nada que beber, sin nada que vestir, sin alguna atención médica. Por ejemplo, hay un caso que se da en el crematorio municipal de San Pedro Sula, donde hay personas que tienen ahí sus champas, donde ellos viven diariamente buscando o esperando que llegue el camión de la basura a dejar su desecho, para así ellos ponerse a revolver la basura, a buscar qué cosas buenas pueden encontrar, quizás para venderla o para uso propio de ellos mismos. ¿Por qué? Porque ellos lo buscan como una manera de subsistencia, ya que si lo venden tienen algún tipo de ingreso donde ellos pueden venir y pueden quizás comprar el alimento del día, ¿verdad? Pero es lamentable ver eso porque quizás se encuentran también niños de 12, 10 años, donde en vez de estar en una escuela aprendiendo el pan del saber, ellos están en el crematorio buscando basura para poder vender y poder ayudar a sus padres en sus casas. Pero si nos ponemos a pensar, ¿qué hace el gobierno para evitar esto? ¿O qué estamos haciendo nosotros para reducir el alto índice de pobreza que sufre nuestro país? Entonces, es bueno que nos pongamos a analizar cada día, y nosotros como seres humanos que tenemos la oportunidad de poder estudiar, tenemos que trabajar muy duro y tenemos que seguir estudiando para así poder sacar adelante a nuestras familias y poderles darles una educación y una vida digna, donde ellos también se puedan desarrollar para poder seguir adelante y erradicar así un poco lo que es la pobreza. Muchas gracias.